Mil bendiciones para todos. El Señor les alcance con su favor, con su gracia, con su benevolencia. Hoy miércoles, como nos es acostumbrado, estamos transmitiendo nuestra celebración virtual. Somos la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, para todas las naciones. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por permanecer en este estudio, en esta serie de mensajes que hemos venido compartiendo cada vez. Bendito Dios, gracias por la enseñanza que tú impartes a nuestra alma y a nuestro corazón el día de hoy. Nos sabemos necesitados del alimento espiritual que es tu palabra. Nos reconocemos necesitados de la luz de tu verdad, Señor, para aclarar nuestro panorama, para quitar toda confusión, para ser libres de toda mentira, de todo engaño, de todas las cosas que quieran cautivar nuestra mente y nuestro corazón distintas a ti. Queremos rendirnos completamente, abrir nuestro corazón de par en par y pedir tu sabiduría y tu inteligencia que nos asista para la comprensión de tu verdad, de tu palabra, para que reveles, Espíritu bendito, a Cristo en la Escritura el día de hoy y siempre. Ponemos delante de ti este tiempo y te damos gracias por ser nuestro pastor y maestro. Amén y amén. Bueno, después de la última entrega que estuvimos analizando el pasaje de Números capítulo 18, hoy solo quiero partir desde allí para tomar la base de la predicación del día de hoy y solo quiero referirme a un versículo en particular, el versículo 6 de Números 18. Dice de esta manera: porque yo he tomado a sus hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a ustedes, al pueblo, como un don de parte de Dios, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. En la última entrega estuvimos hablando de la naturaleza de las ofrendas. En ese mismo pasaje también que lo analizamos, veíamos que Dios dice que las ofrendas son santas, son sagradas, lo sagrado, lo consagrado, lo santo. Son términos que Dios utiliza allí para hablarnos justamente que la naturaleza de lo que nosotros presentamos debe estar en conformidad con la naturaleza del Dios que lo recibe. Lo que ponemos en nuestras manos para Dios, para ofrendarlo, es algo sagrado, es algo santo, porque esa es la naturaleza de Dios. En síntesis, en la última enseñanza hablamos sobre eso. Veíamos que el pueblo de Israel y los sacerdotes también habían dejado de tener esto presente, que de lo que se presentaba al Señor debía tener la misma naturaleza del Señor que lo recibe. Por eso Dios en Malaquías decía: mi nombre es santo y en todas las naciones se me ofrece ofrenda limpia. Muchos decían que la mesa del Señor era inmunda, que su mesa era despreciable, y Dios estaba diciendo: ustedes con esos términos, con la manera como están presentando las ofrendas, están presentando lo peor y no lo mejor, están desestimando mi nombre. Dios está diciendo allí: ustedes están profanando mi nombre. ¿Y en qué hemos profanado tu nombre? Es la pregunta que el Señor les hace, porque ellos pensaban que no lo sabían. Justamente Dios les hace caer en cuenta para que ellos comprendan que su pecado era mayor. En Números 18 también analizamos, dice la Escritura: no cargarás con ningún pecado cuando aprendas a presentar al Señor de todo lo mejor. Dios había pedido cómo era la naturaleza de las ofrendas, cómo se debían presentar, y el pueblo estaba trayendo lo peor, por eso vino la maldición. Entonces, concientizando al pueblo de eso, de la naturaleza de sus ofrendas, Dios dice: pruébenme en esto y verán que abro las ventanas de los cielos sobre ustedes y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Recordemos que también analizamos que en Malaquías el Señor no dice que serán malditos con toda maldición porque no hay alimento en su casa, sino que porque la nación le ha robado. Evidentemente, cuando el pueblo le roba a Dios lo que es de Dios, no considera sagrado, lo que es de Dios, y está dando lo peor
o no lo hace, viene una maldición. El Señor dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pero la maldición no viene porque no hay alimento en su casa, sino porque le han robado. Lo que a Dios le estaba el pueblo robando era el alimento de los levitas. Y justamente Dios no dice que la maldición viene porque la gente no está dando el alimento a los levitas, sino porque lo han robado a él. Con eso decíamos que Dios se está apersonando y Dios está diciendo, las ofrendas son la heredad que le corresponde a los levitas, pero yo les he dicho a ellos que yo soy su heredad. Entonces, es como decir que se está tomando algo de Dios, que hace parte de Dios mismo. Dios dice, yo soy su heredad. Por eso Él dice que la maldición viene, no por causa de lo que no hay en la casa, dice, haya alimento en mi casa. La maldición no viene por causa de lo que falta en la casa, sino de la deshonra que se le está dando al Dios de la casa. Se está dejando de conocer, de reconocer la naturaleza propia de lo que es de Dios. Y por eso es que venía la maldición. Pero Dios dice, tienen que revertir esto. Perdón que he tenido una inconveniente aquí. Ahora, Dios dice, ustedes tienen que revertir esto dándole a Dios lo que es de Dios, y allí se refiere también a la honra que le es debida a su nombre. Si yo soy Dios, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Eso lo dice Malaquías. Entonces Él está diciendo, ustedes tienen que revertir esto para que yo revierta la maldición. Recuerde que también ahí en Malaquías decía, ¿cómo pueden? Oren por el favor de Dios, pero ¿cómo le pueden agradar si hacen esto? Dios está diciendo, vamos a revertir la maldición y vamos a traer favor y bendición, pero no sigan haciendo lo que están haciendo, porque ¿cómo le quieren o le pueden agradar haciendo eso? Entonces, haya alimento en mi casa, cumplan como les estoy diciendo, que se debe cumplir, que se traiga de todo lo mejor, y verán que les abro las bendiciones, las ventanas de los cielos, y derramo bendiciones sobre ustedes hasta que sobre y abunde. Ahora bien, el pueblo estaba desestimando esto, y en el Salmo 17, que fue el último pasaje que leímos, quiero retomar la lectura desde allí, porque muestra básicamente cómo el pueblo le estaba dando la espalda a Dios y sencillamente estaban pensando en lo suyo propio. Bueno, antes de ir a este Salmo 17, quisiera leer algo que también tiene este mismo contexto, que se encuentra también en el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo. En el capítulo 1, en el versículo 2 dice, así ha hablado el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Verso 13, entonces llegó esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Dios está colocando sobre la palestra lo que está pasando. Ellos están viviendo en casas artesonadas, pero la casa de Dios está en ruinas. Dios está diciendo, mire, yo soy su proveedor, pero están dejando de reconocer que yo lo soy. Porque la casa que Dios dice que está en ruinas es el lugar donde se oficia, o donde ofician los sacerdotes su ministerio. ¿Y eso qué significa? Es el levita, el sacerdote, el instrumento mediante el cual el pueblo establece una relación con su Dios. La Biblia dice en Malaquías también que de la boca de los sacerdotes el pueblo ha de recibir la ley, la palabra de Dios. Dios nos ha escogido a nosotros los ministros justamente para que el pueblo pueda tener una relación clara con Dios a través de su palabra. Pues a nosotros se nos ha concedido el don de poder estar en su palabra, para conocerla, para estudiarla, para profundizarla, para conocer a Cristo, para que podamos así nosotros en fidelidad darle el conocimiento de la palabra de Dios a las personas. Por eso el Señor nos separó solamente para este oficio. Y la gente no estaba desconociendo a Dios. Estaba recibiendo de Dios, pero solo para su propia vida,
para ellos y habían descuidado lo que era su comunión con Dios. Muchas personas hoy por hoy descuidan lo vital, lo importante, que es su espiritualidad, su comunión con Dios, su relación con Dios, por buscar lo demás, lo que la Biblia llama las añadiduras, por buscar su comodidad. Pero cuando una persona busca primeramente, como dijo el Señor Jesucristo, el reino de Dios y su justicia, escucha ese término, y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. En Mateo capítulo 6, así lo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene como añadidura. Pero la gente está buscando las añadiduras y se quedan sin buscar el reino. La casa de Dios estaba en ruinas, mientras todos ellos tenían unas viviendas artesonadas. ¿Qué significa artesonado? Que no solamente está edificado, sino arreglado con artesanías, con aditamentos, ornamentos que la hacen ver ornamentada, hermosa, trabajada, lucida, o de lucir mejor. Y, o sea, hasta el mínimo detalle lo estaban cuidando, pero para sí. Y la obra de Dios, la casa de Dios, en ruinas. Él está diciendo, mire, yo soy el que les doy todo lo que ustedes tienen para vivir en sus casas artesonadas, para vivir bien, pero me están desconociendo. Cuando el hombre descuida su espiritualidad, la verdad es la espiritualidad la que le da lo demás. El Señor dice, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás viene como añadidura. Cuando las bendiciones vienen de parte de Dios, para poderle llamar bendición a una provisión económica, tiene que venir de parte de Dios. Porque hay provisiones económicas que no son benditas. La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece. No es la tenencia de mucho dinero el que enriquece, lo que enriquece. La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece. Hay una diferencia entre ser un bendecido de Dios y ser solamente rico. Yo a esto le llamo multibendecido o multibillo bendecido. Porque no es solamente la tenencia, en abundancia de las cosas, sino que la tenencia en abundancia de todas las cosas la tengo por la bendición de Dios. La Biblia lo dice, Proverbios 10, 22, si bien recuerdo. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay unas riquezas que añaden muchísimas tristezas, problemas de seguridad, problemas de todo tipo, angustias, ansiedades. La Biblia dice que cuando aumentan los bienes, aumentan quien los consume. Eso puede llegar a ser estresante para muchos, créame. Incluso para algunos, hasta abandonar lo principal, la vida espiritual, la vida familiar, etcétera, etcétera. Pero la bendición del Señor no añade ninguna tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece. Si la bendición del Señor enriquece, entonces no podemos llamarle maldición a lo que la Biblia, a las riquezas que la Biblia llama, que se obtienen también por bendición de Dios. La bendición de Dios es el favor sobre nosotros, de Dios sobre nosotros. Y si la Biblia dice que eso enriquece y no añade tristeza con ello, entonces debemos entender que principalmente lo que cada creyente debería buscar no son las añadiduras, sino la bendición de Dios. ¿Para qué? Para obtener la bendición sobreabundante y no tener ninguna tristeza añadida con eso. Hay mucha gente, como lo decía primero de Samuel, creo que es capítulo 1 o capítulo 2, hay gente que se alquila por pan. Si analizamos esa frase, uno dice, bien, es que hay que trabajar, sí, hay que esforzarse. Con el sudor de la frente ganar el pan, se nos enseña. Sin embargo, Dios puede darnos mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. La Biblia dice, y no nos circunscribe a un contexto en el que uno podría decir, por lógica, si tiene esta educación, este nivel educativo, si tiene estas relaciones sociales, usted ya tiene todo para ser rico. No, la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y si Dios nos da todas las cosas en abundancia, para que Dios nos dé todas las cosas en abundancia no depende de lo que yo sea o de lo que yo tenga, o de las relaciones sociales, o de la formación académica que yo tenga.
Dios dice sencillamente, la bendición del Señor es la que enriquece. La palabra de Dios dice que Dios nos dará todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La Biblia dice que el propósito de Dios es que tengamos siempre todo lo suficiente para que abundemos para toda buena obra. Pero Dios no dice, no, si no tienes un nivel educativo alto no te puedo bendecir. No, las promesas del Señor no se circunscriben a lo que nosotros consideramos como el capital para obtener la riqueza. Dios dice que su bendición es la que enriquece. Significa que a todos nos llegará la oportunidad de recibir esa bendición que nos puede producir riqueza. Es así. Por eso Dios dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Ojo con esa palabra. Su justicia, lo demás viene por añadidura. Dios le llama a lo demás como una añadidura. Incluso las riquezas son una añadidura de parte de Dios. Esto lo analizaremos con mayor profundidad más adelante. Hoy solamente quiero ponerlo en un marco para que entendamos a donde queremos llegar hoy. El pueblo tenía casas, estaba viviendo en unas casas artesonadas, llenas de lujo, llenas de ornamentaciones que eran innecesarias solamente para el bienestar o el placer de la vista de quien moraba en ellas. Pero Dios lo pone en un contraste. Dios dice, mi casa está en ruinas. En ruinas. O sea, ¿cómo consideraba el pueblo la obra de Dios, del Dios que le dio todas las cosas en abundancia para que las disfrute, y la casa de Dios está en ruinas? ¿Cómo se puede concebir eso? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, por eso Dios lo estableció de esta forma. Busquen el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia es muy clave allí, porque buscar la justicia significa darle a cada quien lo que le corresponde. Y aunque todo es por gracia, el Señor nos dice que busquemos la justicia. Porque en el Nuevo Testamento, donde algunos piensan que no hay ley, y Pablo lo aclara muy bien, no es que esté sin ley, pero sí estoy con la ley de Cristo, el Señor dice, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando. Uy, ¿cómo así, Señor? En el Nuevo Testamento teníamos que hacer cosas que tú nos mandabas, no que en el Nuevo Testamento era pura gracia y tú no mandabas nada. Porque hay gente que no entiende lo que es la ley de Cristo. Ahora bien, ¿por qué el Señor dice, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen hacer lo que les mando? Porque haciendo lo que Dios me manda, es que por justicia he de recibir lo que Dios me promete. Busco el reino de Dios. ¿Y qué significa el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar donde el rey gobierna. El rey Dios gobierna. Entonces, buscar el reino de Dios significa someterme a Él, al único rey, a su soberanía, a su señorío, a lo que Él establece. Buscando el reino, entonces busco también la justicia, que significa recibir lo que Dios me ha prometido. Si hago lo que Dios dice que haga, entonces recibiré lo que Dios ha prometido. Porque el Señor dice, hagan lo que les mando. No solamente digan Señor, Señor. No es solamente, es que muchos conciben la gracia como decir solo Señor, Señor, gracia sobre mí. Gracia, todo regalado. Dios no está vendiendo nada. Esa expresión de pagar el precio hay que replantearla bastante, porque el Señor no está vendiendo nada. De hecho, dice un salmo, se me escapa en ese momento la cita, dice, ¿qué pagaré yo al Señor por sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré yo al Señor de sus beneficios para conmigo? El Señor no está pagando nada, ni hay que pagar precios por nada. Ya el Señor Jesucristo pagó el precio. Pero muchos interpretan que como el Señor Jesucristo ya pagó todo, entonces gracia significa regalado. Sí, algunos describen la gracia como un regalo inmerecido. Sin embargo, como la gracia procura hacernos bien, Dios quiere asegurarse de que todas las bendiciones que Él ha planeado para nosotros, que Él tiene destinadas para nosotros, no nos echen a perder. Porque la Biblia dice que la prosperidad del necio los echará a perder. Dios no puede darle prosperidad a un necio porque se va a perder. Entonces Dios transforma al necio en un hombre sabio para que la prosperidad de Dios no lo eche a perder. Eso lo dice Proverbios capítulo 1, creo que es verso 32. La prosperidad del necio los echará a perder. Entonces Dios no quiere que un alma se pierda, pero Él sí quiere darnos todas las cosas en abundancia. Lo dice el Nuevo Testamento, ¿para qué? Para que las disfrutemos.
Si Dios nos quiere dar todas las cosas en abundancia, primero tiene que cerciorarse de que nos hayamos sometido a su reino, que hayamos doblegado nuestra necedad, nuestra inconsistencia espiritual, porque eso es lo que estaba juzgando espiritualmente el profeta Ageo. Dios a través del profeta le está diciendo: ustedes están viviendo unas casas súper buenas, pero la mía está completamente en ruinas. ¿Cuál es su pensamiento respecto a esto? Comprendan, yo soy el Dios que los prospera, yo soy el Dios que los bendice, pero ustedes están descuidando por completo mi obra. Eso es lo que está diciendo Dios. Y mire lo que sigo leyendo en el pasaje. Mire lo que sigue a continuación. Versículo 5. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Recuerde que no añade tristeza con ella. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. ¿Le suena conocido? ¿Se parece un poco a su realidad? Empecemos a tomar una perspectiva bíblica y démosle el abordaje a nuestra vida como el profeta le da el abordaje a este pasaje. Comienza diciendo Dios: mediten bien sobre sus caminos. Medite bien sobre sus caminos. ¿No será que está sucediendo algo extraño de fondo? Si es que sí tenemos trabajo, gracias a Dios. Si es que sí tenemos vestido, gracias a Dios. Si es que sí tenemos alimento, pero algo falta. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y el que trabaja a jornal, dice, recibe su salario en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho el Señor. Yo me complaceré en ella y seré glorificado. ¿Qué es la casa de Dios? Aquí está hablando del templo, cuando había sido destruido y que ahora era el tiempo de reedificarlo. Hoy nosotros somos la casa de Dios. La Biblia dice que nosotros como piedras vivas somos edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, dice Primera de Pedro. Debemos comprender que Dios quiere que saquemos adelante nuestra relación con Dios. Que nosotros tengamos una relación con Dios eficaz, eficiente. Pero no en ese concepto evangélico religioso extraño que algunos han sacado por allí, donde dicen que para tener una relación con Dios no se necesita relacionar ni con pastores, ni con profetas, ni con nadie, absolutamente. Yo y mi Dios. Yo me congrego en mi casa, dicen algunos. Sin embargo, Dios ha establecido, porque Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el que ha determinado las cosas en su casa, cómo se hacen las cosas en su reino. Y Él dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros a fin de la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el Señor Jesús estableció, porque así dice la Escritura, Él mismo estableció que para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para el crecimiento de la iglesia, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tal vez algunos dirán, no, yo me congrego en mi casa, Dios también a mí me habla. Soberbia, pura soberbia. Dios ha establecido personas, levitas, sacerdotes, ministros de Dios, a quienes en su misericordia nos ha apartado para el ministerio, justamente para edificar a la iglesia, para que el templo, la casa de Dios, sea edificada, para que la relación y la comunión con Dios sea edificada, se mantenga una buena relación. Que la casa de Dios esté en ruinas significa entonces que todo, permítame esta expresión, que todo el aparataje, el andamiaje que está detrás de esta función espiritual que le llamamos ministerio para que la iglesia sea edificada, está en ruinas, significa que la gente estaba dejando de hacer lo que Dios dijo que deberían hacer para que todo esto funcionara en el orden establecido por Dios de que cada persona sea edificada en el conocimiento de la palabra de Dios para que sea una casa santa para Dios. Y por eso, en la relación espiritual que tenía este pueblo, una relación en decadencia, una relación con Dios en decadencia, justamente se veía manifiesto en su vida económica. Dios los había bendecido, y sus casas estaban artesonadas, estaban viviendo súper bien, pero algo faltaba. Dios les está haciendo caer en cuenta, por eso les dice, mediten bien sobre sus caminos, que eso no es el todo del hombre.
La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese no es el todo del hombre. El todo del hombre realmente es Dios. Y su relación con Dios está en ruinas. Ahora dice, versículo 9, buscan mucho, pero hallan poco. Y lo que guardan en casa yo lo disiparé como un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Qué tremendo que el versículo 9, mire cómo lo propone el Señor, dice, buscan mucho, pero hallan poco, y lo que guardan en casa, yo lo disiparé. ¿Qué es lo que se guarda en la casa? Las posesiones. Pero aquí hay particularmente algo. La casa de Dios estaba en ruinas y la casa de ellos estaba artesonada porque lo que guardaban en la casa de ellos era lo que debía estar en la casa de Dios. Si ellos hubiesen dado lo que era de Dios, si hubiesen dado a Dios lo que es de Dios, entonces la casa de Dios no estaría en ruinas. ¿Me entiende? Y Dios dice, lo que ustedes guardan en sus propias casas, yo lo voy a disipar. ¿Por qué? Porque están tomando lo que no les corresponde, lo que no les pertenece. Porque es algo sagrado, tienen un anatema, algo que no deben poseer, algo que no deben tener, algo que es de Dios. Por eso Dios decía, me han robado, malditos son con toda maldición. En esa relación de robo, porque así es como Dios lo establece, hay una maldición. Y Dios dice, todo lo que guardan en su casa yo lo disiparé como un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Esta expresión correr habla de toda la diligencia que ellos tenían, de todo su esfuerzo, de toda su entrega, solamente pensando en ellos. Y no se habían percatado que el que mejor pensaba en ellos era su creador, Dios mismo. Una muestra de ello es que tenía una casa artesonada. Y Dios decía, un momentico, voy a disipar y acabar con todo eso porque, como decía Deuteronomio ya en una de las primeras entregas, lo vimos. Dios dice en Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 28, dice, yo destruiré todo aquello por lo cual tú me habrás dejado. Por todo aquello por lo cual tú has cambiado a Dios. No podemos nosotros darle al dinero o a las cosas el lugar que solamente le corresponde a Dios. Ser eficientes corriendo para nosotros mismos, esforzándonos para nosotros mismos, cuando hemos descuidado la obra de Dios. En no darle a Dios lo que es de Dios, lo que es de Dios. El hecho que esté en tus manos, el hecho que esté en tu cuenta bancaria, el hecho que esté en tu bolsillo, no significa que sea tuyo. Hay algo que es sagrado, ya lo vimos en la anterior entrega. De todo lo que nosotros recibimos, hay una parte que Dios dice, esa es mi parte, y aunque esté en tus bolsillos, yo lo considero sagrado, es sagrado, cosa muy santa. Recuerda lo que vimos en la anterior entrega, leyendo Números capítulo 18, es una cosa muy santa, es un mandamiento a perpetuidad, recuerde que lo leímos. Entonces Dios dice, yo tengo que ver lo sagrado en el lugar donde debe ponerse lo sagrado, haya alimento en mi casa, y entonces tendrán bendición hasta que sobreabunde, pruébeme en esto, Dios decía. Es decir, el pan de ustedes, de su casa, deriva del pan que pongan en la mía, como una ofrenda sagrada, consagrada a mí, de la manera como yo lo he establecido. No me llamen Señor, Señor, sino hagan lo que les pido, lo que les mando. Entonces, Dios dice que todo eso lo va a disipar porque la gente corre presurosa solamente para lo suyo. Pero Dios está más interesado en Jeremías 29:11. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo al respecto de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios es el más interesado en bendecirnos sobreabundantemente en todas las cosas. Y que nuestra felicidad y nuestra bendición sea plena, que no tenga ninguna tristeza añadida con ella. Porque la bendición del Señor, otra vez la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero el pueblo de Dios no se estaba acarreando bendición sin tristeza, sino maldición, malditos con toda maldición porque estaban robando a Dios. Entonces, en esa comprensión, Dios les dice en el versículo 10,
Por eso los cielos les han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. La cuestión es que aquí se está viendo un cuadro que hay que leerlo con detenimiento, hay que leer entre líneas. El asunto es que el pueblo de Dios no siempre estuvo así. Para llegar a tener, piensen esto, para llegar a tener las casas artesonadas que tenían, un día tuvieron abundancia. Pero el que es fiel en lo muy poco, en lo demás es fiel. Y el que en lo mucho también es infiel, ¿qué se puede esperar de lo poco? Ahora bien, para tener las casas artesonadas, Dios los bendijo. Pero como fueron infieles en lo mucho, por eso Deuteronomio también lo dice, capítulo 8. Cuídate de no olvidarte del Señor cuando habites buenas casas, cuando tengas alimento suficiente. Cuídate de no olvidarte del Señor. Recuerde que también en otra entrega anterior lo habíamos leído. Cuídate de olvidarte del Señor cuando tengas prosperidad, cuando te esté yendo medio bien. Ellos deshonraron a Dios y ahora Dios les está haciendo ver las consecuencias. Por eso la tierra retuvo sus frutos. Por eso el agua fue negada desde el cielo. Dice aquí, los cielos han negado la lluvia, la tierra retuvo sus frutos. Hay frutos mayores que están por llegar. Hay cosechas más abundantes, hay bendiciones mejores que están esperando del otro lado de nuestra obediencia. Pero están retenidas, nos están siendo negadas porque nosotros no le estamos dando apertura a la puerta de la obediencia para que puedan llegar a nosotros. Es decir, nosotros mismos le estamos poniendo cerrojos a las ventanas de los cielos que Dios quiere abrir para derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios está diciendo, tú estás conforme porque tienes una casa artesonada, porque tienes algunas cosas, pero yo te estoy mostrando que hay cosas mayores, cosechas más grandes a las que tú ni siquiera te imaginas que crees que puede llegar. Tú dices, no, yo solamente soy un obrero, yo solamente tengo una educación muy básica, yo creo que este es el nivel de vida que logré tener. No, eso así piensa una persona del mundo, una persona que no tiene fe, una persona que no ha creído en las promesas de Jesucristo, que nos dice que en la cruz se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. No si tenemos educación, no si tenemos un nivel social o algún apellido, un abolengo, etcétera, etcétera. No, Él dice que esa promesa es para nosotros. Dios no necesita que nosotros tengamos ciertas herramientas terrenales que nos lleven a ser ricos o bendecidos económicamente. Sencillamente Él lo puede hacer con cualquiera que se disponga a obedecer. Así como la mujer viuda, que ya también lo vimos, el pasaje está en Segundo de Reyes, en el Primero de Reyes, capítulo 17, después del verso 8 hasta el 24. Dice que Dios le dio orden a una mujer para sustentar a un profeta. Así dice, le dio orden. Cuando nosotros vemos el pasaje, Dios lo que le mandó fue una palabra a través del profeta de bendición. Entonces Dios le dio una promesa. Y la promesa fue, en un tiempo de escasez, en un tiempo de hambruna, es que no faltaría el aceite, la harina, que no tendría escasez. Y fue la única viuda de tantas otras viudas que había a quien recibió esa palabra, porque también recibió la primera palabra que le fue enviada, una orden de sustentar a un profeta. Sabiendo Dios en la condición en la que estaba esa mujer viuda, que no tenía absolutamente nada más que una tortilla, un poquito de aceite, un poquito de harina para hacer una tortilla y morirse con su hijo porque no tenía más, Dios, conociendo la condición de esa mujer, Dios le dio una orden, que ella no se rehusó en obedecer, porque no se rehusó en recibir la bendición que Dios tenía determinada para ella. Por eso dijo el Señor Jesucristo que muchas viudas había en el tiempo de Elías, pero solo a una le fue enviada. Considérese un privilegiado, créame.
de recibir una palabra como estas, que le ordena el camino, que deje el camino de la soberbia, de la rebeldía, de la prepotencia, deje de justificarse, no sea duro. ¿Usted cree que es, no sé qué tipo de justificación alguien pueda decir para pensar que no le alcanza para honrar a Dios? Lo que no te alcanza es la fe, lo que no te alcanza es el amor a Dios, entiéndelo. Y nunca te va a alcanzar, vas a seguir en un ciclo vicioso de maldición, limitado, y nunca verás la bendición de Dios porque tú es el que lo estás haciendo todo. Tú es el que lo estás haciendo todo y tú crees que vas a lograr con tu trabajo todo. Y Dios dice, no, el reino de Dios y su justicia es lo que tienes que buscar. La justicia, donde Dios pueda hacer lo que Él determinó hacer porque tú hiciste lo que debías hacer. Es necesario, también lo vimos en otra entrega, que cumplamos toda justicia. Cumplamos con toda justicia. Tal vez a nosotros nos parece, a Juan no le parecía que el Señor Jesucristo debía ser bautizado en un bautismo de perdón de pecados. Pero el Señor Jesús dijo, deja que lo haga porque es necesario que cumplamos toda justicia. Hay cosas que no nos parecen, hay cosas que no deberían ser. ¿A quién le parece coherente que Dios le diga a un profeta que vaya a la casa de una viuda porque le dio una orden para que ella lo sustente? Y cuando llega, ella luego que le acaba de decir es reafirmar su condición diciendo, esto es lo único que tengo, iba a hacer una tortilla y me voy a morir con mi hijo. ¿A quién le parece coherente? Pero es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Por qué Dios le envió el profeta solo a ella habiendo tantas viudas? El Señor Jesucristo dijo, muchas viudas había. Cuando el profeta oró y el cielo fue cerrado por 3 años y medio y no llovió y había una escasez tremenda, ¿por qué solo a ella le fue enviado? Porque solo ella tuvo la disposición adecuada para recibir la palabra, porque ella sabía cuáles son los principios de justicia. Ella fue la única que tuvo el corazón dispuesto a obedecer. Especulemos un poco, permítame solamente una especulación de fe. Si uno tuviese fe, ¿usted no cree que si todas esas viudas que vivieron en ese tiempo de escasez, no solamente escasez sino viudas, no tenía quien las sostuviera económicamente, si todas las viudas hubiesen tenido fe, ¿qué hubiese pasado? ¿Solamente una hubiese sido bendecida? No, creo que no. Creo que no, porque los principios espirituales me muestran que Dios honra a los que le honran. Es decir, Dios pudo tener esa bendición preparada para todas ellas y toda la tierra estaba en escasez. Los hombres más fuertes, los mejores trabajadores estarían aguantando hambre porque sencillamente había sequía. Pero una mujer viuda o muchas mujeres viudas fueron sustentadas por Dios porque a ellas le sostuvo su fe. Y como dice la Biblia, la fe actuó juntamente con las obras porque la fe sin obras está muerta. Ella no solamente creyó la promesa de que no escasearía como le dijo el profeta, sino que también tomó la palabra del mandamiento y fue a hacer como el profeta le dijo, ve primero, hazme una torta a mí. Primero le dijo. Porque el profeta está representando Dios, el reino de Dios, primero lo que es de Dios. Primero lo que es de Dios. Si para usted primero está la señora de las arepas, si primero para usted está la señora que le hace la comida, si usted para usted está primero el señor que le poda el césped, si para usted está primero el señor de la casa, del arriendo, créame que Dios no está en tu vida. Porque si Dios no es primero, no es nada en tu vida. ¿Usted cree que Dios va a ocupar el segundo lugar en su vida porque usted le dice, Señor, yo en primer lugar voy a poner a esto y esto y esto y esto y esto, y tú quédate allí, ocupa el lugar que yo te digo? ¿Usted cree que es así? Si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, no va a ocupar ninguno porque Dios es Dios. Punto. Por eso decía, oren por el favor de Dios. ¿Cómo pueden agradarle si están haciendo esto? Ahora sí, después de Habacuc, acompáñenme al Salmo 17,
Porque en el versículo 9 decía, buscan mucho, hallan poco, dice, porque lo que guardan en su casa, yo lo disiparé. ¿Qué guardaban en su casa? Mire Salmo 17. Versículo 3. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada malo hallaste. He resuelto que mi boca no cometa delito. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, Señor, por las palabras de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Los hombres tienen un ritmo de vida, una vida mundana que han tratado de establecer y muchos cristianos caminan en esa senda. Pero dice, yo, en cuanto a esos caminos humanos, yo me he guardado por la palabra de tu boca, me he mantenido lejos de la senda de los violentos. Los violentos aquí no son solamente personas que podríamos conocer como catervas de fascinerosos, de hombres malos y perversos, pandilleros, destructores, asesinos, sicarios, etcétera, etcétera. Los hombres violentos son los que están en contra de lo que Dios ha establecido, de los que caminan por fuera del orden establecido por Dios. Y el salmista está diciendo, yo por tu palabra, por la palabra de tu boca, me he guardado de los caminos de los violentos. Es violencia en contra de la propia vida espiritual de uno, en contra del reino de Dios. Mantenerse en los caminos humanos como si nosotros no tuviéramos un Dios que ha dicho, miren las aves de los cielos, miren los lirios del campo. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dios la vistió así, Dios. No, Señor, no te preocupes. No me vistas, Señor, que yo puedo con mi esfuerzo, yo puedo con mi trabajo. Dale gracias a Dios que tus deditos se mueven. Dale gracias a Dios que tus ojitos ven. Dale gracias a Dios que todavía tus pulmones funcionan. Dale gracias a Dios que todavía tienes salud. Dale gracias a Dios, pero no seas prepotente, no seas soberbio. Dios quiere enseñarte que el camino de los hombres no es el camino de los cristianos. El camino de los cristianos es el camino de Dios. Jesús es el camino y Él estableció y Él dijo, busquen el reino de Dios, hagan lo que les digo que deben hacer y verán la gloria de Dios. Verán la gloria de Dios. Lo que yo he establecido, ese es el camino. El Salmo dice, y tus pasos nos pondrás por camino. Dios los alimenta así. Las aves no trabajan, los lirios no hilan. Y Dios los viste así, Dios los alimenta así. ¿No valen ustedes más, hombres de poca fe? Dice, los que no trabajan, Dios los sustenta. Mejor que Salomón. ¿Cómo cree que se vestía Salomón? Lea un poquito de la escritura. Y la Biblia dice que los lirios del campo que hoy son y mañana se echan en el fuego, Dios los viste mejor que Salomón. ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Un lirio que dura un día, dice la Biblia, que lo viste Dios mejor que Salomón. ¿Cuántos comprarían, osarían comprar un atuendo muy lujoso, muy costoso, muy caro, muy fino, para un solo día? Pero la Biblia dice que por el valor que Él nos ha concedido, Dios nos viste mejor. Mejor. ¿Dónde está nuestra carencia? No está en los bolsillos, está en nuestro corazón, es la fe. Por eso Dios dice, no hará mucho más por ustedes. Dios lo hará. Pero como la gente no le da lugar a Dios para que Dios lo haga, por eso es que la gente vive como los cristianos viven como los demás seres humanos alcanzados. Porque la casa de Dios está en ruinas. Entonces dice, pruébeme, déjeme hacerlo a mí. Y todas las naciones lo llamarán bienaventurado. Es que, mire, yo quiero llevarlo a usted a un lugar que no se imagina, pero ahora le está cerrado el cielo para una bendición de esas. Ahora le está cerrada la tierra para una bendición de esas, sencillamente porque tú tienes cerrado el corazón para mi obra. Es que Dios está diciendo, la maldición viene no porque no están dando lo mejor a la casa de Dios, sino porque me han robado. Me han robado mi honra. Yo les estoy diciendo, sustenten a los levitas como si me fueran a dar a mí. Eso es mío. Eso es lo que está diciendo Dios. Den lo mejor. ¿Por qué Dios está pidiendo lo mejor? Porque Dios dice en Lucas, den medida buena, remecida, rebosante, porque con la misma medida con que miden, así se les va a medir.
Eso es un principio espiritual. Con la misma medida con que tú mides, se te mide. Y eso es en todos los aspectos. En todos los aspectos, porque Lucas 6 dice que dad y se os dará, y está hablando de cosas materiales. Y es un principio establecido que con esa misma medida te van a medir. Dios dice, pon el alimento en la casa como yo te digo, en mi casa, como yo te digo que lo hagas y que lo des. No justificándote de nada, haz lo que te digo que hagas. Dale a Dios lo que es de Dios, no lo que a ti te parece que es de Dios. No lo que a ti se te acomode como para que sea de Dios. Lo que Dios dice. Y entonces comprobarás que Dios efectivamente es bueno, es agradable, que la bendición de Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios no te quiere quitar, Dios no necesita nada tuyo. Dios quiere encontrar allí la ocasión para formar tu corazón. Mira todas las series que hemos venido ya tratando en este estudio. Y te recordarás que Dios lo que quiere es tratar tu corazón para que no te pierdas con la bendición que Él quiere darte. Y eso necesita formación. Dios primero quiere despegar tu corazón del dinero porque tienes que aceptarlo, lo tienes pegado a Él. Lo tienes apegado a Él, por eso es tan duro que tú comprendas esto y te duele. No puede ser, no puede ser. Y prefieres desestimarlo, prefieres escuchar a tu predicador favorito que te pervierte eso para colocártela fácil. Pero es que no has entendido. Lo que Dios quiere es algo mucho más allá de lo que puedes pensar. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente el corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. No los que aman el dinero, sino los que lo aman a Él. Su obra, su casa, no que su casa esté artesonada y que la de Dios esté en ruinas, sino que amen su obra. ¿Me entiendes? Ahora dice, en cuanto a mí, en cuanto a las obras humanas, perdón, paso al versículo 5. Afirma mis pasos, estoy leyendo el Salmo 17, afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Esa es una oración que todos deberíamos hacer. Afirma mis pasos en tus caminos para que mantenga fidelidad en tu verdad, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú, Dios, me oirás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Qué tremendo, como dice el salmista. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muchos quieren asegurarse de que Dios les asegure que Él escuchó su oración, sin que ellos primero le hayan asegurado que ellos escucharon sus mandatos. Señor, hazme saber y hazme cerciorarme de que tú escuchaste mi oración respondiéndome. Dios dice, ok, pero primero haz que yo me cerciore de que tú escuchaste mis mandatos. Es que esa es la doble vía, yo le llamo así, por ahí tengo un mensaje, la doble vía de la oración. La oración respondida no es la que Dios simplemente, no es aquella ante la cual el Señor Dios Todopoderoso se pronuncia, sino que ante el cual yo también me he pronunciado. Porque para Dios responder primero una oración, yo tengo que responder a un mandato. Responder, la oración respondida, no es solamente aquella ante la cual Dios interactúa, sino por la cual también primero yo interactué. Porque me llaman Señor, Señor, están orando, Señor, 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 pero no hacen lo que les mando. Hacer lo que Dios dice que hagamos. Y muchos piensan, no, es que Dios ordenó trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Claro, como todos los demás, ¿verdad? ¿No será el camino de los hombres ese? Entonces, ¿para qué necesitamos la bendición de Dios? ¿Para qué? Si lo podemos hacer como todo el mundo. Pero Dios no quiere darnos una vida como todo el mundo. Sencillo. La Biblia dice, si quieres, yo no sé qué vas a hacer con ese versículo. Si quieres cortarlo, es problema tuyo. Córtalo de tu corazón. Pero es problema tuyo. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. El lenguaje de Dios para sus hijos es abundancia. No sé qué problema usted tenga con eso. Seguramente hay muchas personas que tienen problema con eso porque sé que hay algunos abusadores de la doctrina de la prosperidad, pero ellos no son los dueños de los términos bíblicos. Alguna gente la han psicoseado, enajenado religiosamente. Que cuando escuchen el término, cuando un predicador está hablando de abundancia, de bendición, de riqueza, de prosperidad, casi que están anestesiados para decir eso es del diablo, eso es la doctrina, la prosperidad. Entonces,
¿Qué hacemos con los versículos que así lo mencionan? ¿Qué hacemos? No ser religioso. Aprendamos a recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Así muchos religiosos no estén de acuerdo con eso, yo no estoy para ponerme de acuerdo con los religiosos, sino sujeto a la palabra de Dios. Critiquen todo lo que quieran criticar. Al Señor Jesucristo así le pasó. No estamos para agradar a los hombres. Mi llamado, humildemente, es a que seamos sensatos por Dios. Si la palabra de Dios lo dice, ¿quiénes somos nosotros para rebatir la palabra? Para colocarnos de un bando de un poco de religiosos sencillamente, para que los religiosos nos aplaudan y digan, ese es un hombre de Dios. ¿Qué va, hombre? Hombre, tengamos temor de Dios, lo que Dios dice a la ley y si no dicen a la ley y a las escrituras porque no les ha amanecido, dice Isaías. A la palabra, hermano, a la palabra. Y si la palabra de Dios lo dice, hermano, no importa quién no esté de acuerdo. Es que fulano de tal es el doctor fulanísimo de tal, es una eminencia teológica. Me vale. Jesús es Jesús, Dios es Dios, su palabra es su palabra, no me importa lo que la eminencia teológica diga. Dios es Dios, Dios es Dios. Así de sencillo, y su palabra es su palabra. Yo prefiero tener temor de Dios y sujetarme a su palabra, así algunas cosas no me gusten, y prefiero aceptar todo el plan de Dios porque es mejor y Él sabe por qué. Porque es que cuando la Biblia habla de prosperidad y bendición, la gente piensa que es sencillamente que Dios quiere suplir todas las vanidades. Ese es otro error de los cristianos. La riqueza de un creyente no consiste en aumentar sus bienes, sino en disminuir sus codicias y suprimir sus vanidades. Es que ese es otro tema que lo veremos más adelante. Sigamos, avancemos, porque va el tiempo avanzando también. Versículo 7, Salmo 17:7, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Escuche, tú que salvas a los que se refugian debajo de tu diestra. La diestra significa el favor de Dios. La bendición, la salvación de Dios está en los que se refugian bajo su diestra. En la anterior entrega hablamos justamente de qué significa morar bajo la sombra del Omnipotente. Que no maldice por maldecir, tin, marín, dedo, pingüe, cúcara, macara, títere, fue, dicen por ahí los niños. Maldito, bendito, maldito, bendito. ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy soberano y así le tocó. No es así. No es así. Maldito significa aquel que no está en la cobertura donde le cobija la bendición de Dios. Donde está la bendición es bajo sus sombras, bajo su diestra. Y eso significa que para estar allí hay que estar en el lugar donde Dios dice que estemos. En el mandamiento, donde Dios establece el mandamiento es eso, justamente. Un camino, para que sea un camino tiene que estar delimitado. Las líneas que delimitan el camino, esos son los mandamientos. Un mandamiento es sencillamente una delimitación que me dice dónde está el camino y dónde termina el camino. Si yo paso de aquí para allá, me he salido del camino. ¿Cómo sé que me he salido del camino? Porque hay un límite que lo establece, eso es un mandamiento. Que hay un camino, La gente tiene problema con el mandamiento porque no entiende. Eso es la ley y eso es del Antiguo Testamento. Dios ya lo abolió. No ha entendido, brother. No ha entendido. Entonces, se necesita conocer el camino para mantenerse en él, porque eso es lo que establece lo que Dios ha determinado. Donde Dios bendice, es justamente donde Dios quiere que yo esté, donde Dios me posiciona. Ahí es donde Dios me quiere, y maldito es el que está fuera de eso, fuera de ese lugar. Por eso, pecado en la palabra griega es amartia, que significa errar al blanco, estar por fuera del blanco, estar por fuera del lugar donde debe estar. ¿Ok? Ahora bien, sigo leyendo. 8. Versículo 8, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están en su gordura. Aquí estaba dando el mismo panorama de Ageo, ¿no? Una casa artesanal y ellos envueltos en su gordura. O sea, la están pasando bueno, comen chicharrón, como le llaman por acá, la vitamina C, chuleta, chicharrón. Quema chorizo y todas esas cosas de la vitamina C. Envueltos están en su gordura, con su boca hablan arrogantemente.
esto es lo que nos merecemos, esto me lo gané yo, yo sí soy, qué contrato maravilloso hicimos, qué trabajo nos salió bien, arrogantes. Si Dios te quita todo lo que crees tú tener, ¿dónde llegas? Es doloroso decirlo. Pero hay personas que ni siquiera reconocen que la salud es un milagro de Dios. Ni siquiera lo reconocen. Ni siquiera lo reconocen. Han cercado ahora nuestros pasos. ¿Usted se imagina qué significa cercar los pasos que Dios dijo que deberían correr libres? Qué maravillosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, dice la Escritura, de los que anuncian buenas nuevas de paz. Maravillosos, hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada, dice Tesalonicenses. Que los pasos que predican el Evangelio tengan libertad para andar, que hagan lo que deben hacer para que el mundo conozca de las maravillas de Dios. Pero hay quienes cercan esos pasos. Cercan, porque no hay alimento en la casa. ¿Comprendes? ¿Comprendes qué es lo que Dios trata de decir? ¿Por qué venía la maldición? Porque Dios está diciendo, ustedes están deteniendo mi obra. Cuando deberían ver como hermoso los pies que predican las buenas de salvación. Pero su casa está artesonada y la casa de Dios, ¿qué va? En ruinas. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que ansía agarrar su presa y como leoncillo que está en escondite. Versículo 13, levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalos. Libra mi vida de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, Señor, de los hombres de este mundo. Escuche, de los hombres de este mundo, para quienes lo mejor es esta vida. Ahí tienen su himno. Hermano, de los malos hombres de este mundo para quienes lo mejor es esta vida. Hermano, la vida de Dios es la mejor vida. No la vida de disfrute como disfrutan perdónenme la expresión, los mundanos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Sencillamente aumentemos posesiones, como el necio, el insensato que le iban a pedir esa noche su alma y el Señor le dijo, necio, y lo que tienes, ¿qué ha de ser? Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Se acuerda? De aquel hombre que dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Guardados. Hermano, tengamos temor. Temor de Dios. Dice, para quienes lo mejor es esta vida, cuyo vientre está lleno de tus bienes. Cuyo vientre está lleno de tus bienes. Estaban gorditos ellos, como decía el versículo 10, envueltos en su gordura. ¿Y sabe qué era lo que tenían en sus vientres? El versículo 14 lo dice allí, su vientre está lleno de tus bienes. Por eso Dios decía, lo que guarda en casa yo lo voy a disipar. Porque lo que guardaban en la casa no eran las cosas que debían ser de ellos, sino cosas que eran de Dios, sagradas. No permita, esto debe ser de mucha sabiduría y de mucha sensatez, de mucho temor de Dios. No permita que Dios deshaga. Dios, el que quiere hacer su vida, bendecir su vida. No permita que algún día una calamidad sencillamente deshaga todo eso. Dele a Dios lo que es de Dios. Dele a Dios el lugar que le corresponde a Dios. Que su vientre no esté lleno de lo de Dios, para que no tenga que ser amargado su propio vientre. Sacian a sus hijos y aún les sobra para sus pequeños. Esto no tiene nada de malo, que les sobre, que sacie a sus hijos, no tiene nada de malo. Solamente cuando se hace en el orden de Dios. Cuando le has dado a Dios lo que es de Dios, no lo que tú consideras que puedes colaborarle a Dios, a la obra. Dale a Dios lo que es de Dios. En mis diezmos y ofrendas, dice el Señor.
Hay quienes honran a Dios con sus diezmos, pero le roban la ofrenda. O hay quienes honran a Dios, entre comillas honran, con una ofrenda, pero le roban el diezmo. ¿Sabes qué es honrar? ¿Sabes qué es honrar? ¿Sabes qué es honrar a Dios? Comienza primero por reconocer lo que Dios te ha dado. Y luego, no pongas tu corazón en ello. Aprende a ser generoso, a tener fe en Dios, a pensar en Salomón, a pensar en los lirios del campo, a pensar en las aves del cielo. Y luego piensa, Dios me ha dicho que yo valgo mucho más, yo valgo mucho más. Y Dios lo sustenta, ¿por qué no ha de hacerlo conmigo? Dios, ayúdame a tener verdadera fe. Bueno, hasta aquí pudimos llegar. Un abrazo gigante a la distancia, muchas bendiciones. A todos les pido solamente algo especial. Ayúdenos en oración por este ministerio para que la palabra de Dios corra, sea glorificada, para que muchísimas más personas puedan llegar al conocimiento de esta palabra. Y por eso usted puede hacer algo sencillo, solamente denle un like y que pueda compartir este mensaje. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Eso nos ayuda, es algo sencillo, pero eso nos ayuda. Por favor, denle like por favor a este mensaje y compártelo 1, 2, 3, 4 personas de sus contactos para que puedan recibir esta palabra y también sean bendecidos. El Señor les continúe bendiciendo.